Gloria a Dios. Bien, amados, continuamos con este tema para la gloria de nuestro gran Dios y Padre Santo y para la edificación y bendición de las almas. Gloria al Señor. Estamos tratando este tema, el concepto erróneo de la salvación. Ya que hay muchas enseñanzas acerca de la salvación, lo cual dice que cuando Dios le regala la salvación a una persona, hay quienes dicen que esa salvación se pierde. Y yo, en lo que a mí respecta, según lo que entiendo por la palabra, si Dios le regala la salvación a alguien, no se pierde. Pues Dios no le regala la salvación a alguien para luego quitársela. Pues según el libro de Romanos capítulo 8, está muy claro que nadie, absolutamente nadie, nos apartará del amor de Dios. Y viene para poder entrar en este tema, lo cual lo continuamos. Quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros recibimos a Cristo de verdad en nuestro corazón, e inmediatamente el Dios el Padre escribió nuestro nombre en el libro de la vida, hay quienes dicen que ese nombre puede ser borrado, y yo digo que no. Yo digo que no. Es imposible que Dios tenga un libro y también tenga un borrador. Pues de una vez no lo escribe ese nombre en ese libro. Pues si Él sabe por su presciencia de antemano que esa persona no va a corresponder al llamado para la salvación, sino que la libertad que es en Cristo Jesús, según el capítulo 8, verso 32 de Juan, la van a convertir en libertinaje, Dios no va a cometer ese error, porque Dios es un Dios perfecto. Dios es el Dios de la perfección, Él es perfección. Hay quienes dicen que la salvación que Dios regala se pierde. Y viene la pregunta, ¿qué es salvación o vida eterna? Si Dios le dio a alguien vida eterna, es eterna. Es por la eternidad. Lógico. El que se convierte aparentemente a Cristo y continúa una vida igual o peor que antes en este caminar del Evangelio, como lo observamos, lo vemos en muchas personas, eso da a entender que esa persona nunca fue salva. Nunca su nombre fue escrito en el libro de la vida. Dios nunca le regaló vida eterna. Para ellos, Cristo está lejos. Y grabémonos esto. La Biblia dice muy clarito en el Evangelio de la carta de Juan a la iglesia, dice muy clarito que los que son de Dios no pecan. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Lógico que nosotros
No dejamos de pecar, seguiremos cometiendo un sinnúmero de pecados. Pero ¿cuál es la diferencia entre el pecador no convertido y el pecador convertido a Cristo? La diferencia es que el pecador no convertido a Cristo practica, está cebado, es adicto al pecado. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, se sufre una metamorfosis. Ya no hay en el corazón del creyente deseo a pecar. Entonces, ¿por qué pecamos? Sí, pecamos porque es que este cuerpo todavía no ha sido glorificado. Es un cuerpo de muerte. Es una naturaleza caída. Tenemos la promesa de que lo que Dios comenzó aquí en la tierra con nosotros un día la perfeccionará. ¿Cuándo vamos a recibir total perfección? En el sentido total de la palabra, cuando estemos allá con Él cara a cara. Mientras estemos aquí, no vamos a ser perfectos. Por eso es la palabra se tiene que aplicar a nuestras vidas para irnos perfeccionando. ¿Qué quiere decir la palabra perfeccionando según 2 de Corintios capítulo 7 verso 1? Quiere decir que a medida que vamos teniendo conocimiento de la palabra, lo vamos aplicando, entonces nos vamos a ir perfeccionando, renovando. Quiere decir esto, vamos a ir madurando en el conocimiento de la palabra, en el crecimiento, vamos madurando, pero no somos perfectos, intachables. Entonces, el pecador sin Cristo practica, y podemos llamar que el pecador con Cristo es un pecador por accidente. Pecamos de pensamiento, de palabras, de miradas, y por qué no decir también a veces de hechos. Lógico que la mayoría de los pecados que cometen o cometemos los cristianos son pecados no escandalosos. Por eso nosotros tenemos que presentarnos día y noche en la presencia del Señor e implorar el perdón de nuestros pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra es una advertencia para que no pequemos. Pero como si pecamos, entonces ahí está Jesucristo, que es el abogado, el que intercede por nosotros, el que aboga por nosotros ante el Padre, e inmediatamente el Padre, por esa intercesión, nos absuelve, nos libera de culpa. Pecamos por accidente, no por adicción, no por práctica. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, lo que estamos viendo, el concepto erróneo de la salvación, aquí lo vamos a ver reflejado en Judas. Hay quienes creen que porque asisten a determinada denominación religiosa, ya son salvos. Y ahí está la disputa en algunos credos. No hay como mi iglesia, no hay como mi congregación, no hay como mi misión. Han endiosado la denominación, la han endiosado. Esas congregaciones son los que salvan a las personas. Por eso vemos los escándalos que se han presentado durante la historia de la iglesia cristiana. Cuando se tiene la vista puesta en una denominación, en un hombre, en un misionero, un pastor, etcétera, etcétera, el fracaso no se deja esperar. Tarde que temprano vienen los escándalos. Pero cuando se tiene la confianza, la vista totalmente colocada en Jesús, permanecemos y no va a haber lugar a escándalos. Según el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2, ahí dice muy claro el Espíritu Santo a través del apóstol: puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué no dice en determinada persona
o en determinada denominación, porque el que derramó la sangre por la humanidad fue Jesús. Él es la ofrenda de Dios para la humanidad. Él es el medio que Dios utilizó para traernos a Él, según lo describe la palabra en el libro de Timoteo, hablándole al apóstol Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo: tenemos un Dios y un solo mediador, a Jesucristo el hombre. Jesús es el mediador. Él es el mediador, no una denominación. Y la gran mayoría, por no decir todo, por no generalizar, por no exagerar, la gran mayoría de las denominaciones se han constituido como la irreligión pagana, apóstata y corrompida que maneja el mundo entero, que tiene un sinnúmero de llamados santos, intercesores: Pedro, Pablo, Judas, María, etcétera, etcétera. Son intercesores, son mediadores. Con relación a Dios, solamente Jesús. No tenemos otro mediador. Por eso nosotros hemos sacado del escrito de los evangelios la palabra San Mateo, San Juan, San Lucas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos que ni Juan, ni Pedro, ni Mateo, ni Lucas, ninguno de ellos fueron canonizados o son canonizados, tienen autoridad para interceder, para salvar, etcétera, etcétera. No. ¿Qué cuento de San? Por eso pronunciamos la palabra. Vamos a abrir en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, etcétera, etcétera. Pero nunca San. Porque no tenemos sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces la salvación viene por Cristo. Y cuando la sangre de Cristo ha sido aplicada a una persona que verdaderamente ha recibido a Cristo en su corazón, inmediatamente Dios, que conoce todo, escribe su nombre en el libro de la vida, le coloca el sello de su propiedad, que es el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, y esa persona se constituye hija de Dios desde ahora y por toda la eternidad. El que es de Dios no practica el pecado. Pecamos. Decir que no es como dice el libro de Romanos: el que diga que no peca hace a Dios mentiroso, porque no hay un justo ni uno solo en la tierra que haga el bien y no peque. Todos pecamos. Pero la diferencia es que no somos practicantes. Pero esos pecados no nos van a llevar a perder la salvación, porque inmediatamente acudimos a la fuente, que es Jesús, el que por su sangre preciosa nos lava, nos limpia, nos transforma, nos santifica, nos acerca a Dios, nos reconcilia con Dios, nos da paz para con Dios, porque por su sangre tenemos paz para con Dios. Más adelante, con la ayuda de Dios, vamos a mirar lo que significa esa salvación que trae paz a nuestras vidas, lo cual en griego hay dos términos, uno en hebreo y otro en griego. El hebreo es shalom, que quiere decir deseo todo lo que es bueno, que trae contentamiento al alma. Shalom. Deseo todo lo que es bueno, que trae contentamiento al alma. Y está en griego la palabra Irene. Por eso lo lamentamos por aquellas personas que tienen ese nombre Irene, especialmente las mujeres, Irene. Porque es un significado, una palabra muy hermosa. Irene, paz, ¿qué significa? Un estado tranquilo del alma, un alma que está descansando, un alma satisfecha. Eso significa la palabra paz, Irene.
un alma que descansa en paz, un alma que está satisfecha. Cuando se tiene a Cristo en el corazón, cuando se es salvo, se es satisfecho. Porque lo único que satisface el alma del ser humano es Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, aquel que dice que la salvación se pierde es porque está viviendo una vida sin Cristo. Aunque hayan aceptado, porque ya lo estamos viendo en este tema, usted puede aceptar a Cristo de muchas maneras y a la postre no ser salvo. Judas de seguro que había aceptado a Jesús, pero no fue salvo. Según el designio de Dios, estaba establecido que un hombre, esa suerte hubiera caído sobre Pedro, sobre Juan, sobre Mateo, sobre Andrés, sobre otro de esos discípulos restantes 11, pero cayó sobre Judas. Cualquiera de ellos pudo haber entregado a Jesús. Y Judas le cayó la suerte de entregar al maestro. Pero no estaba establecido que el que entregaría a Jesús se condenaría, se perdería. Porque ahí es donde viene lo que dice el consejo del apóstol Pablo, o lo que el apóstol Pablo le dijese a Timoteo. La palabra original es Timoteos. En el capítulo 2, versículo 4 de 1 Timoteo dice: que el deseo de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso entregó a Jesús. Voy a leer del versículo 3 para que entendamos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es imposible. Que el hablar que Dios es un Dios amoroso, es imposible creer que Dios haya deseado que Judas se perdiera. Judas, usted va a ser el traidor, el que va a entregar al Salvador al suplicio, a la muerte, a la condenación, al sufrimiento. Estoy hablando condenación de castigo humano, látigo. Y te vas a perder, Judas. No. El deseo de Dios es que todos los hombres, todas las personas sean salvas. Cuando la palabra habla de hombres, habla del género humano. Porque la mujer salió del hombre. Toda la raza humana. Amén. No era el deseo de Dios que Judas se perdiera. Uno de los tenía que entregar. Porque Jesús de todas maneras tenía que morir. Y ser entregado, ser torturado. Es tan perfecta la palabra de Dios que Jesús tenía que ser lacerado, magullado, golpeado, escarnecido, que le jalaran las mechas, lo escupieran, le echaran estupo, que el término es más repugnante, que quedara como un monstruo según el libro de Isaías 53, que
Ese rostro de Jesús después de la muerte no es como lo pintan en esos cuadros bien bonitos. No, él quedó como un monstruo. Había que sufrir todo eso. Pero es tan perfecta la palabra que a pesar de ser tan magullado, tan aporreado, no se le podía quebrar ni un solo hueso. Jesús no sufrió una sola quebradura de hueso. En el momento de la muerte, que ya iba a llegar el momento donde había que bajar los cuerpos. Allí estaba el cuerpo de Jesús en la cruz. Estaba el cuerpo de los otros dos pícaros, el uno arrepentido y el otro insensato que se fue para el infierno. Dice que había que quebrarle los huesos a los reos en la cruz. Si no se habían muerto, había que quebrarle los huesos y luego darle una muerte espantosa, más terrible. Y dice que se acercaron a los dos individuos y aseguro que a ellos les sucedió ello. Hubieron que partirle los huesos. Pero cuando ya llegaron a Jesús, que se cercioraron de su estado, si estaba vivo o muerto, resulta que ya él había partido. No le quebraron los huesos. Jesús sufrió, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, salvación eterna. La salvación, si usted en realidad recibió a Cristo en su corazón y su nombre fue escrito en el libro de la vida, fue sellado con el sello del Espíritu Santo, las primicias, o sea, las arras del Espíritu, las arras del Espíritu, que quiere decir en griego arrabón, no se pierde. Pero ¿qué significa el ser salvo? Y que como ya nuestra salvación no se pierde, vamos a vivir de cualquier manera. No. El apóstol Pablo al libro de los Romanos, a los creyentes de Roma, fue muy enfático en decirle: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Será que yo, porque soy salvo, puedo perseverar en el pecado y así la gracia de Dios abunda en mí, la misericordia de Dios abunda en mi vida? Y dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. Mientras seamos salvos, en el corazón del creyente no debe de haber deseo al pecar. No debe de haber deseo a pecar, pero pecamos. Pero ahí tenemos el abogado. Porque los pecados que cometemos nosotros son intencionales, no son con intención, no son programados. Todos los cristianos fieles y verdaderos no pecamos intencionalmente. Pecamos. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra: pues Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. No quiere que nadie se pierda. Dios quería que Judas fuera salvo. Por eso vamos a mirar el significado del bocado de pan que el Señor le entregó a Judas. ¿Qué representa ese bocado de pan? ¿Qué significa ese bocado de pan? Lo cual en ese momento de la cena a ningún otro discípulo el Señor lo hizo. Solamente con Judas. En especial con Judas. Y vamos a mirar con este bocado de pan la misericordia de Dios para Judas.
porque eso representa la misericordia de Dios, las oportunidades que Dios le da al ser humano. Gloria al nombre del Señor. Las oportunidades que Dios le da al ser humano. Gloria al nombre de Cristo. Continuamos con este tema. Ya vimos alabado sea el nombre del Señor. Según el Evangelio de Mateo capítulo 26 verso 24, el Señor dice muy claro que era mejor que Judas no hubiera nacido. No porque él iba a entregar al maestro, sino por el proceder de él posteriormente. Porque él, en vez de acudir a la misericordia del Señor, cual lo hiciese Pedro. Mire, Judas traicionó, entregó al maestro, y Pedro le negó. Igual pecado. No podemos decir que el pecado de Pedro fue menor que el de Judas, porque el Señor dice muy clarito en su palabra: el que me niegue, yo le negaré. Y Pedro negó a Jesús. ¿Es usted? Le dijo una falda. Una mujer le dijo a Pedro: ¿es usted uno de ellos? ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco al tal. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Gloria al nombre de Cristo. No al nombre de Cristo. Pero ¿qué sucede con relación a estos dos personajes? Cuando Pedro negó al maestro, ya el maestro estaba siendo torturado. Ya el maestro estaba siendo escarnecido. Y Pedro, cuando le negó, inmediatamente dice que él se retiró de la multitud. Pero hay algo especial. Cuando Judas, el maestro le dijo que corriera de una vez a hacer lo que él tenía que hacer. Todos creyeron, porque lo vamos a mirar con pelos y señas, todos creyeron que era que Judas iba a hacer un mandado como de costumbre. Porque como él cargaba el tesoro, el dinero, el maestro quizá lo mandó. Todo eso lo creyeron los otros discípulos. O mandó a traer algo para la cena, un complemento, en fin. Nadie sospechaba nada. Porque Jesús, con la reprimenda, las exhortaciones que le hacía Judas, lo hacía a solas con él. Nunca lo hacía en público para avergonzarlo. De los discípulos nunca se dieron cuenta. Pero fue muchas veces que el Señor corrigió a Judas. Pero antes de él partir, ya el Señor le había dado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Usted mire la señal de la misericordia de Dios para con los dos personajes. A Judas le dio con su propia mano un bocado de pan a Judas, en señal de amor, de misericordia. Tranquilo, Judas, usted me va a entregar, ya está eso en su corazón, me va a entregar, pero apenas lo haga, reaccione, pida perdón
y reciba la salvación, por lo cual yo vine a morir por toda la humanidad, incluyéndote a ti. Y a Pedro, cuando lo negó, que se fue, habla el escritor el Evangelio de Marcos, que Pedro pasó por un lugar y había una ventanita, en donde se veía donde estaba el maestro siendo torturado. Y dice que Pedro se asomó por esa ventana, vio así, y lo primero que vio fue, se encontró con la mirada del maestro. Y con esa mirada, yo me imagino que el maestro no le hizo así, cara repugnante, cara de odio, cara de rechazo, sino que tranquilo, Pedro, no se preocupe. Yo te entiendo, Pedro. Yo vine a morir por las debilidades de los hombres, no se preocupe, Pedro. Y con esa mirada de ternura hizo que Pedro reaccionara y pidió perdón. Según el comportamiento de Pedro de ella en adelante, porque más adelante el maestro se le apareció y lo constituyó el pastor de las ovejas, cuida mis ovejas. Judas no acudió al perdón, a la misericordia de Dios. No entendió que la misericordia de Dios estaba manifestada en ese pedazo de pan. Y Pedro con la mirada entendió